Uno de los iconos de la indumentaria burgalesa lo tenemos en Castrillo de la Reina. La majeza de su traje siempre fue un atractivo importante para el estudio de la indumentaria tradicional en Burgos. Vamos a conocer de primera mano y de aquellas personas que lo conocieron cómo son sus características. A pesar del espíritu conservador del serrano burgalés, el influjo de las ideas modernas, la moda reinante y las necesidades económicas actuales le han forzado a evolucionar, a cambiar de traje, de tipo y de modo de vivir. Así nos introducía el padre Saturio, allá por 1947, en su pionero estudio sobre la indumentaria del partido de Salas de los Infantes, en un interesante y acertado esbozo de los arreos que utilizaron las gentes serranas. Los aires regeneracionistas de la sociedad española de principios del siglo XX impulsaron la necesidad de hacer valorar con orgullo lo que teníamos y lo mucho que habíamos siempre luchado por conseguirlo, y no encontraron mejor manera de hacerlo que volver la mirada a todo lo que, con una visión idílica y romántica, representaba la cultura popular, tan definitoria de aquellos territorios que conformaban las provincias de nuestra histórica nación. El traje de estas comarcas serranas fue el icono elegido por la provincia para reflejar el tipismo más burgalés desde épocas tempranas, icono que los procesos de refolclorización mudaron hacia las indumentarias recargadas de la ribera del Duero. Hasta estas sierras se acercaban los señoritos de la capital para colectar vestidos con los que lucir en las fiestas que la alta sociedad de principios del siglo XX organizaba, ensalzando de este modo las tierras castellanas. Y así, con estas galanuras castrillenses, aparecieron en Sevilla perfectamente vestidos y aderezados la pareja que representó a Burgos en 1908 en el aniversario de la Guerra de la Independencia, en las fiestas patrióticas que dieron en llamar España en Sevilla. Toda una oda al sentimiento patrio de unidad entre las provincias españolas, iconizado en el folclore más representativo. Y es que ciertamente la sierra burgalesa conservó muy bien el arcaísmo de sus indumentarias, quizás debido al aislamiento de las comarcas, que si bien se abrían al comercio, principalmente de carreteros y trashumantes, no daban excesiva concesión a los cambios que traían los nuevos tiempos, a excepción de los pueblos encerrados en los pinares que se transformaron antes. De entre todas las localidades que conforman este vasto territorio, destacó desde siempre Castrillo de la Reina. El fulgor de sus galas domingueras brillaba con luz propia en el mosaico de arreos tradicionales del antiguo partido judicial de Salas de los Infantes. La majeza de las armillas de Manflor, de los pañuelos franceses, la elegancia de la saya gorda, de las vueltas de corales aderezados con la plata o la prestancia del mandil del galón llamaron tanto la atención que acabaron convirtiéndolo en el icono del traje serrano por excelencia. Aquí era fácil recoger esas prendas galanas porque además los castrillenses se resistían a perder sus arreos antiguos y aún, en aquellos años 40, parejo a las líneas que el padre Saturio escribía en su cenobio de Santo Domingo de Silos, seguían campando en calles y plazas hombres de arcaicos calzones y mujeres con llamativas sayas coloradas de paño de salinillas de Bureba, como último resquicio de ese tipismo que animaba los días de comer fideo. Ya se daban en general un tipo de vestimenta más, digamos, de telas más o menos modernas, bueno, pero vamos, yo sí he conocido de niño gente que vestía todavía pues con la famosa falda de jerga, 2 o 3 hombres, recuerdo cuando íbamos a la escuela, les recuerdo todavía con el traje, con el traje tradicional de aquí, y mi abuela, por ejemplo, pues también yo la he visto con la falda de jerga y las faldas estas fuertes, una un poco roja, tirando, además era un color, el rojo ese era un color muy especial, y también el amarillo, etc. Pero resulta que lo del amarillo, que también se usan ahora o se ve como espaldas, estos en general lo usaban como refajos, o sea, debajo de la otra. Bueno, pues era ropa muy rústica, muy
De hecho, mi abuelo, por parte de mi padre, yo le he conocido con el traje de sayal vestido. Bueno, él le llevaba muy sencillo, sin adornos, pero vamos, que era de sayal. De hecho, una sastra que había aquí le hizo una vez uno, y luego ese traje se lo llevaron una vez a Madrid y no ha vuelto más. El abuelo de mi madre, y siempre lo he oído, que hasta que murió siempre fue con el calzón corto y las medias azules y el calzón con borlas. Ese dice que eso siempre, que era un hombre que en el pueblo así tenía fama de un señor muy chuletilla y que a él le gustaba así lucirse. Sí, claro, y que llevaba pañuelo en la cabeza. Y eso del pañuelo en la cabeza era como, yo no sé, una cosa, algo parecido a lo de los baturros. No era ya lo más corriente. Porque yo después he visto, o sea, vestir de sayal aquí a un vecino mío, ese sí, hasta que murió, yo era niña, siempre fue con el pantalón de sayal, pero aquel ya era pantalón largo. Sí, porque en aquella época, cuando yo era niña, todavía había bastantes hombres que vestían pantalón de sayal, pero largo ya. Largo y la chaqueta, no chaleco, sino chaqueta. Pero solo era el último aliento de lo que otrora fue patrimonio de todos. En el relato del padre Saturio queda perfectamente reflejado el ocaso de los vestidos serranos y de su uso, y así nos cuenta con esa pluma decimonónica y atrayente. He asistido en mi juventud, ya muy lejana, a ese final del traje serrano. Recuerdo muy bien los sencillos y vistosísimos bailes con que los jóvenes se entretenían después de los actos religiosos de la tarde, los días festivos, rodeados por todo el pueblo. Y no era raro saliesen al ruedo a bailar parejas maduras, sino que hasta los ancianos de corazón limpio echaban su canita al aire rememorando sus años mozos. Todo aquello tenía un sabor idílico y patriarcal. En su relato nos ofrece una visión tan sumamente detallada, cual urdimbre de antiguo telar, que nos introduce en la trama de los antiguos vestidos castrillenses, con la visión melancólica de alguien que ama su tierra y que valora el tan denostado traje popular. De hecho, comenta refiriéndose a una insulsa fotografía de una moza supuestamente vestida de serrana. Esa muchacha, con cuerpo retorcido, sonrisa alargadora, mostrando la dentadura, con zapato de tacón alto y esas franjas en las sayas, no es serrana, es una figura carnavalesca. La serrana verdadera era más sencilla, más noble, más recatada, más burgalesa. No era apocada ni tímida, era seria, silenciosa, sobria y trabajadora. De mediana estatura, con trazos regulares, cara ovalada, algo morena en general, de pelo negro o castaño, ojos vivos y un tanto bravos. Hay algo en la serrana burgalesa de inconfundible con las de otras provincias españolas. Y desgraciadamente la historia se repite, pues el discurso del historiador sigue siendo la nota dominante de mucho de lo que vemos en las fiestas populares y en las demostraciones folclóricas que tanto llevan a gala el uso del mal llamado traje regional. Ciertamente estamos ante uno de los vestidos más icónicos del corpus de arreos tradicionales de la extensa provincia castellana, tan variada y con entornos tan privilegiados que hacen de ella un referente en el estudio de la cultura rural. Elaborados con materiales autóctonos, lana, lino y cáñamo, y trabajados en el entorno de la casa, su confección también era una ocupación común, y en ella intervenían principalmente las mujeres que, con una sabiduría poco reconocida, entendían bien de estos trabajos. Saturio nos dice: casi todas las telas con las que se confeccionaban los trajes serranos procedían del propio país. Había telares en muchos pueblos, batanes para desengrasar y pisar las telas, y sastres especializados en el corte de los patrones, y en todas las casas se cosían las prendas y hasta se bordaban. No faltaban tintorerías en los pueblos que producían hermosos tonos calientes y de mucha duración. Solo se teñían las telas para trajes de gala.
En los telares se tejían la lana para mantas, costales, alforjas y sus propios vestidos, y el lino y el cáñamo para ropa interior. Era porque las mantas lo hilaban aquí. Aquí se sembraba bastante cáñamo y había lino que también lo usaban para hacer las sábanas más finas, y de esas hacían las camisas que llevaban los hombres antiguamente, de esas fuertes de eso. En Acinas había 2 tejedores y allí llevaban para hacer las mantas, para hacer las sábanas y para todo, lo llevaban allí, sí, lo hilaban. Aquí mi madre pues se tiraba muchas horas hilando, y claro, pues en invierno a lo mejor, ahora nosotros a la cama, y ellas se quedaban todavía aquí hilando, y luego pues claro, hacían eso, y luego mandaban los ovillos, lo mandaban allí a eso, y allí ya lo tejían, ya allí lo traían tejido ya. Muchas cosas eran naturales, porque la lana blanca, la media blanca esa siempre es eso, y los calcetines blancos, que llevaban los pastores también, de la lana blanca. Luego también había lana negra, pues la lana negra también las medias negras. Pues las mujeres muchas llevan las medias negras, pero de la lana esa de eso. Luego ya sí, ya salieron más modas y ya lo teñían, porque luego cuando venían, pues cogían y hacían eso, y entonces metían eso, le echaban un tinte, y ya claro, pues las sacaban ya rojas, verdes o azules, ya, claro, pero ya ha ido revolucionando la vida. Eso ya, cuando ha ido ya revolucionando un poco. Eso, pues los pastores, cuando iban a eso, pues cogían alguna rueca, de esas para las mujeres. Cortaban una rama así, que tenía 3 o 4 ramas, y así de eso. Y la de medio, con otras 3 o 4. Entonces las limpiaban bien, las ataban, la hacían un poco curva, y entonces esa curva que salía, ahí metían la lana. Y ahí iban, se la metían las mujeres en la cintura, y ahí iban hilando, iban andando y iban hilando. Sí, con el uso y la rueca y eso que se llamaba así. Sí, mi madre y mi abuela hilaban. Y la madre de mi madre, esa hilaba muy bien, hilaba el cáñamo, la quedaba finísimo. Entonces sábanas, luego ya se han hecho camisas, que antes también salían las camisas, pero bueno, yo ya no he conocido hacer camisas de cáñamo para vestir. Y con la lana, calcetines, jerseys, nos hacían unas fajitas que eran como unas camisetas de tirantes, pero de lana. Sí, había menos negra, pero sí había, para evitar teñir, y sobre todo para los chavales, pues un jersey azul o verde o rojo. Sí, todo se hacía en casa, que no... En la tienda no había más ropa que cuando ya éramos chavales, que había que comprar un vestido, ya más mayorcitos. Pero mientras se pudo hacer en casa, todo en casa. En lo que sea, porque aquí las mujeres también cuando iban con el carro a acarrear o a llevar basura o lo que sea, iban todas tejiendo a la vez, que vaya habilidad. Anda, que había aquí una vecina, no he visto yo cosa... la Inés, qué habilidad, haciendo calcetín y llevando el niño y con el carro a la vez, hacían no sé cuántas cosas a la vez. También lo de hilar, aquí hilar se ha hilado muchísimo, porque aquí lo mismo hilaban con la rueca que con por ejemplo mi madre que hilaba muchísimo porque vendía los calcetines a los pinariegos. Pues mi madre no iba porque con la rueca era para ir por la calle y así con ella. Pero mi madre cogía, y que tenía una viga que teníamos así, tenía una punta. El copo pues primero lo cardaban, ¿no? Y el copo de la lana lo colgaba de la punta y de allí iba tirando, y estaba, a la vez que vendía un porroncillo de vino o una cosa así, estaba hilando. Claro, sí. Pero eso lo hacían todas las mujeres del pueblo, es que eso no... Eso era lo normal, y vamos, y todas las que iban al campo pues iban así, en ese plan. Y es que no es lo mismo vestir de diario, con prendas al uso de innegable funcionalidad, que portar las galas en las que las familias echaban el resto, principalmente para las bodas. La prosa del fraile castrillense dice: el traje masculino de boda y el dominguero
diferían del diario por estar mejor tratado. Y refiriéndose al de la mujer, cuenta: El de la boda, en el que el novio empleaba sus mejores onzas de oro, realzaba maravillosamente a la serrana. El traje dominguero no era tan vistoso por estar menos recargado de adornos. Claro, eso pues, tenían para trabajo y para fiesta. Las prendas que componían estos arreos eran variadas, pero comunes a la manera de vestir de la época. Destacaba sin duda el uso de la arcaica saya gorda o saya plegada. Tejida con jergas o sayales, su elaboración era minuciosa y necesitaba de buenas manos para que el vistoso plisado fuera perfecto. Y no sólo ocupaba trabajo su confección, sino también su uso, pues cada vez que era sacada del encierro del arca para su lucimiento, debía de ser guardada nuevamente con todas esas pasadas de cuerda que le daban el plegado tan característico. Pero estas sayas de lana negra no eran las únicas que se usaban en la gala. Coloradas, amarillas o, como todo lujo, las moradas también campaban los días festivos. Llevaban unas sayas gordas que llamaban sayal, y luego los hombres llevaban unos pantalones también de sayal, de eso, que llevaban unos cordones atrás y eso, ¿sabes? Mojando la tela, entonces se irían haciendo el plegado y luego, pues no sé, le pondrían, cosiéndolo, eso desde luego, para hacerle bien el plegado, y luego pues le utilizarían una plancha caliente, supongo, o sé yo, con alguna piedra o alguna cosa, algún peso, y durante un tiempo le tendrían así, hasta que ya, digamos, pero claro, luego para guardarlas volvían otra vez a ponerle los hilos, que también tenían su paciencia. Pero vamos, yo recuerdo, mi abuela sí tenía una falda amarilla, bueno, que esa se la puso luego debajo de la falda de tela. Pues se ponía, mi madre le hacía unas faldas de tela grises y debajo se ponía ella, que otros se lo ponían de refajo. Y bueno, y ella es que era saya, pero se la ponía de refajo. Aquí la saya que más abundaba era la roja. Pero bueno, no solo era la roja la más abundante, no sé si es porque les gustaba más o por lo que fuera. Y luego pues había también pues moradas o había amarillas. Aquí amarillas, yo no sé si es que no abundaron mucho o es que se han perdido más fácilmente. Porque puede ser, yo también algunas veces pienso que a lo mejor las amarillas se han usado después para refajos. Y a lo mejor por eso se han perdido más, y es porque amarillas quedan menos. Y bueno, pero la morada y la marrón y la roja y eso, pues eso, vamos, es una cosa que sí. Bueno, es que la saya morada, eso era mi abuela, la que vivía en esta casa, que pues ella, no sé, era una cosa que, claro que mi abuela se casó con 17 años. Y entonces, pues, de todas esas cosas les hacía pues una ilusión enorme. Y claro, pues ella se había casado con un traje que era ya, digamos, más moderno. Era una falda, y luego con la chambra esa por encima y todo eso, que la duró toda la vida hasta que se murió. Y entonces esa era una cosa de esas que se ponían, vamos, pues eso, para una ceremonia de mucha, así, de los días de humo, o de los días de incienso, que se decía aquí. Bueno, pero entonces también ese día de la boda la regalaron la saya morada. Y entonces ella era una cosa que la repetía muchísimo. Ay, porque es que me regalaron la saya morada. Y vamos, yo cuando la saya morada se me quedó tan grabada que una de las cosas primeras que hice también a mi hija fue una saya morada, como la que decía la abuela. Sobre la saya, tapando lo que las serranas llamaban graciosamente la cochina, es decir, la abertura central, se colocaba un vistoso mandil de galón. De él nos cuenta Saturio. Su delantal negro o de color de seda franjeado, con una cinta también de seda floreada, de gran efecto y probablemente de las fábricas de Talavera, era lo más típico y lo que la realzaba notablemente. En el delantal y cuando éramos chavales algunas veces nos lo ponían en el pelo.
Y los quintos también se ponían, el día de quintos, el día que hacían fiesta de quintos, se ponían cintas que muchas se han estropeado así. Bueno, del mandil había muchas, bueno, el más normal, el más corriente que había, que es el que más abundaba, pues solía ser negro o verde oscuro, morado, así un color oscuro, con la cinta que como desde la mitad o así, bueno, tenía también el remate ese de la cinta de seda en el color más apropiado de la persona que hacía que podía ser, ya digo, verde o amarillo o morado o lo que fuera. Y luego la cinta, esa que nosotros no las llamábamos colonias, pero que vosotros las llamáis colonias. Pero vamos, era una cinta muy bonita, porque ahí se esmeraba mucho la gente en buscar la cinta que fuese bonita, pero la cinta no llegaba hasta arriba, era como desde la mitad o así del delantal, y no estaba al borde del todo, sino un poquito más arriba del borde, haciendo así un cuadrado. Y luego a la cintura, que solía ser normalmente como un fruncido o como un tableadito muy menudito, y eso estaba recogido o con unas crucetillas o como una pata de gallo, así, también con hilo de colores. Pues había gente que cada una tenía sus gustos y había quien era más, no sé, más fino o que tenía más gusto y quería esmerarse más. Entonces ese era, digamos, el delantal, y bueno, y arriba también les sabía que tenían también la cinta esa bonita colonia o eso, y otros que no, simplemente era como un galón rojo o morado, como sea, que era el que recogía el frunce y se ataba atrás. Ese era el más corriente de los delantales, el que más abundaba. Aquí todavía hay algunos delantales que eran de una tela, a lo mejor pues que soy marrón o granate, y que tenía como unas florecitas, unas cositas menuditas también, que también de esos hay. Había otros como ese de mi abuela, que era así con un color malva, así, y también tenía hasta unos muñequitos bordados a crucetilla, aparte de las cintitas de terciopelo que tenía alrededor. Vamos, y eso era para fiestas, claro. Pero quizás lo más característico del vestido fue el uso de un justillo de color rojo que las serranas dieron en llamar armilla, y que confeccionaban con una antigua tela de lana labrada denominada barragán, y que la prosa castrillense renombró con el sonoro y amable nombre de manflor. Estas armillas de manflor, en las que ponían especial esmero para su compostura, iban perfectamente ajustadas al talle, bordándose con ramos y caracolillos de estambre en vistosos e historiados colores. Abrochado todo con los cordones, y eso, y atrás también a la espalda. Sí, rojas las llevaban. Se decía la armilla de manflor, no sé si es que eso se refería, pero vamos, le decían la armilla de manflor, y era roja. Y bueno, pues luego tenía unos bordados que generalmente eran cordoncillos, haciendo alrededor de los ojales, por donde luego se metía un cordón que era también de lana, pero de 4 o 5 colores. Y luego algunas, unas sí, otras no, tenían también una tira de terciopelo, también adornando. Tenían un ribete todo alrededor de la armilla, del chaleco, que era la armilla esa, pues tenía una cinta de seda rematando, que era pues no siempre del mismo color, unas veces era verde, otras veces amarillo, otras veces morado, pues al gusto de la persona que lo hacía o que lo iba a llevar. Y luego en la parte de atrás tenía unos... una especie de, unas costuras que tenía atrás que hacían como una coletilla que salía por debajo, y que también todo eso estaba también bordado con los hilos de algodón pues verdes o amarillos o así, y en la parte de abajo como una especie de hojas o flor, así, que era para rematar. Bajo este ajustador colocaban un preciado pañuelo de china o chino, velando recatadamente el pecho, siempre en colores manteca o blanco,
reservando el de color rojo con vistosos adornos de cachemires y plumas para la cabeza, atado sobre el moño. A este pañuelo, aderezado a veces con sencillas borlitas de estambre, le llamaban francés. Eso eran fiestas. Sí, se ponían el pañuelo, se ataban así y le llamaban, iban muy chulas. El pañuelo francés, decían. Bueno, yo también tuve un pañuelo chino y era blanco y rojo, me parece. Sí, era de seda. Yo ese tampoco le he conocido puesto, le he conocido que mi madre le tenía guardado y yo he seguido guardándolo. Pues se pone el pañuelo chino, que llamaban, que no sé por qué lo llamaban chino, que es un pañuelo así de color casi blanco, con unas flores en rosa y así un poco casi rojo, pues así, pero vamos, un pañuelo como de color más claro. Y luego el pañuelo francés, que es el pañuelo que siempre llevaban a la cabeza. Y el pañuelo francés lo llevaban puesto de una manera que se lo sujetaban así en la parte de atrás y luego arriba hacían las orejillas. Y eso de hacer las orejillas también tenía su enjundia. Era rojo, había diferentes dibujos, porque había con cachemires que eran muy bonitos, otros con otro tipo de flores, otros con muy abigarrado el dibujo y otros con las flores más sueltas. Pero vamos, siempre rojo. Las jóvenes eran las que llevaban el pañuelo blanco, o claro, o de color claro, eso sí. Pero es que en cuanto ya se casaban, pues que se yo, aunque tuviesen 20 años, enseguida estaban ya todas vestidas de luto. El resto del vestido consistía en buenas medias bien trabajadas, un jubón de fino paño, labrado igualmente en estambres de colores y aderezado con calabacillas y herretes, y como calzado, bien albarcas, bien zapatos, siendo los más apreciados los que el padre Saturio denomina de cueva, de tacón bajo, bastante escotados y con un vistoso borlón de finos estambres sobre los dedos del pie. La chaquetilla, aquí la que yo he conocido siempre, era negra, de paño negro, pero un paño que no sé cómo se llama, que tenía como una especie de brillito, aquel paño negro, y bueno, entonces aquella sí que estaba, que tenía como si fuese un forro, que era de lo que aquí llamábamos retor, una tela así blanca de esa, como se empleaba para sábanas y cosas así. Estaba así por dentro. Y luego tenía también, también un remate, aquel me parece que era como de una tela de raso o terciopelo, así alrededor, también en un color fucsia o rojo, dependiendo un poco, claro, del gusto. Y tenía, los botoncitos eran lo que lo llamaban los cascabelitos, que solía tener como 2 filas de cascabelitos, y en la bocamanga, que también tenía como no sé, como un remate así doble, también con el remate ese del color ese de fucsia o rojo, y tenía también los cascabelitos, así, no sé exactamente cuántos tenía, pero a lo mejor 4 o 5 cascabelitos así en cada una de las bocamangas. Bueno, el mantillo de la cabeza, pues aquí se llevaba a misa iban todas las mujeres con mantillo, y bueno, porque eso ya en mi época todavía íbamos con velo, o sea, a la iglesia no se podía entrar sin la cabeza cubierta. Entonces todas las señoras mayores pues llevaban el mantillo. Entonces había también mantillos de más categoría y de menos, más de fiesta y más de... Entonces les había, pues, qué sé yo, había mantillas más de boda, que eran más preparadas, a lo mejor de una tela más fina o bordeada toda de terciopelo. Y luego el mantillo normal, pues mantillo negro, que también tenía como un reborde alrededor, así para, no sé, para embellecerlo, ¿no? Y algunos por dentro, eso, bueno, pues yo creo que tenían algo rojo o algo así por dentro, me parece que era así. Sí, se cogía mi abuela se cogía ahí, y no se la caía, ¿no? De paño fino, sí. Tenía terciopelo. Y arriba, en la puntita, tenía hay como unos hilitos ahí atados como que era el centro de... Vamos, que no sé qué significado tenía. Sí, se lo plantaban, ella no sé qué hacía con las manos y ya no se la movía más. Yo el día que me lo puse con un alfiler arriba, porque si no se me caía.
No, la faltriquera es que iba por dentro, claro, generalmente, porque la faltriquera pues sería, pues no sé si sería para llevar el pañuelo, para limpiarse la nariz o para llevar alguna monedita, alguna cosita así, vamos, pero la faltriquera iba por dentro. No es porque ahora, aunque no se veían tanto, también hay faltriqueras muy, muy bonitas y elaboradas, así con bordados y con el nombre, y otras que las hacían también como de esas de trocitos de tela, del password ese, así, no sé. Sí, hay mucha diversidad de faltriqueras y también era una cosa... Y claro, yo creo que la faltriquera era una prenda pues casi imprescindible, ¿no? Porque en algún sitio había que llevar algo. Cuando yo era chavala que iba a Cinas el día de Santa Lucía, me decía mi madre, tú ponte la faltriquera y llevas el dinero ahí para que no te lo quiten. Me ponía la faltriquera de mi madre debajo del vestido que llevaba. Las jóvenes llevaban medias blancas, las jóvenes. Sí, las medias es que se hacían todas con las 4 agujas, con 4 o 5. Porque sí, aquí todavía hay una señora que las sigue haciendo, las medias, Irene, ahí está, y menuda habilidad que tiene haciéndolas. Digamos que las de diario así, pues bueno, pues lisas, sin dibujos, ¿no? Pero bueno, que eran muy bonitas porque todo lo del talón y todo eso, hay que ver la labor que lleva, y bueno, pero que tenían mucha habilidad. Pero luego había otras que hacían, ¿cómo lo llamaban? Las piñas, me parece que era así, y las hacían con piñitas, o sea, pues claro, con dibujos. Bueno, entonces, como ahora, también había coquetería y las mujeres, y luego la habilidad, claro, de cada una. Y ahora, hechas con unos capillos, eran, como son redondas, pues las ponían unos capillos que llamaban y les cosían con clavos, y luego les ataban con una cinta y andaban estupendamente. Y aquí había mucha barca, sí. Sobre todo yo creo que los hombres más, yo no sé si las mujeres también, pero también llevarían abarcas. Claro, es que ya, claro, yo en mi época y en la época de mi madre ya las abarcas ya no se llevaban. Y metíamos las albarcas por la noche un rato en agua para que luego no hiciesen daño en el pie. Es que las hacíamos nosotros, como entonces en todas las casas se mataban ovejas y pues las hacíamos nosotros. La piel para afuera. Luego unas correas, igual que las zapatillas que nos ponemos ahora, atadas atrás cruzadas y luego ya de la misma piel. Los rompían y llenos de nudos, pero bueno. Y como remate de todo lujo, unos buenos aderezos, los corales con la plata, los vistosos pendientes y al cuello la denominada cruceta, sujeta a una cinta o a un cordón. Así nos lo describe el historiador. Su artístico peinado, el rodete la caía mejor, con sus pendientes, gargantillas, aderezo y su triple collar de plata y corales sobre sus pechos, era algo que encantaba. Collares que, además, cuando se murió mi abuela materna, la tocaron a una tía mía. Yo recuerdo que cuando nos lo dejaba mi tía, tenía un corazón de plata que le quitaba. Y luego tenía las del propio coral, tenía algunas de metal y otras también de azules, unas piedras azules. Así como avellanitas, otras un poco alargadas, o sea, como que eran unos tubitos. Porque como en mi familia, cuando yo era niña, que parece ser que sí que había en la familia joyas de ese tipo, pero todo se lo llevó el hermano fraile, el padre Saturio, se lo llevó a Silos, al museo, porque que dice que como él no se llevaba herencia de tierras ni de cosas de esas, pues se llevó todo lo de las joyas de la familia. Y la ropa que tenían lo tenía allí en el museo. Y entonces cuando yo era pequeña, que siempre solíamos ir a ver al tío por las fiestas de la Cruz de Mayo, pues íbamos siempre a ver el museo. Y aquello de ir a ver las joyas de la familia, pues era una cosa obligada, porque era algo como muy nuestro, ¿no? O sea que así. Y entonces, pues claro, tenían pues los collares de corales, con las bolitas aquellas de plata, y algunas cruces o cosas así, pues, no sé, pero a mí yo el recuerdo que tengo es de haberlo visto siempre allí en la vitrina.
calabacitas o algo así, algo de eso, así como calabacillas o no sé, algo de eso, sí, algo así lo llamaban. Sí. Ah, bueno, la cruceta sí, pero es que la cruceta esa era una cosa, pero eso era diferente a lo que iban los collares colgando. La cruceta es una cosa que yo tengo una, porque nos hicieron de una que hay por ahí auténtica, hicimos unas reproducciones y yo conservo una, entonces, pero aquello iba con un cordón negro al cuello y era corto, así, sí. El hombre, sobre todo, vestía de jergas y sayales. Portaban vistosas chaquetillas, bien adornadas de recortes y antiguos chalecos de terciopelo, algunos de escote cuadrado, con labrados de colores que nos retrotraen a las modas antiguas anteriores a la llegada de los invasores franceses, que nos dejaron detalles tales como las solapas, ahora tan comunes en las prendas españolas. Destacaba igualmente el uso del sombrero y la gorra pellejera, y como buen serrano, un vistoso pañuelo francés a la cabeza. Sí, eso sí que lo he visto, aquello que le decían el as de copas. Decía, eso sí que lo he visto, aunque era como una figura de, no sé, de fieltro, de un paño así negro puesto en la espalda. Eso se lo he visto yo aquí a algunos que lo han llevado, y llevaban una gorra también de piel. Una gorra que el otro, porque no estaba curtida la piel, y al no estar curtida la piel llega un momento en que eso se destroza y una gorra de pelo, la decían aquí. Y para casar, la capa, imprescindible igualmente en cofradías y concejos. De ella nos cuenta Saturio. Otra prenda clásica era la capa, que usaban en los momentos más solemnes de la vida, casamientos, principales fiestas de iglesia, procesiones y entierros. Era majestuosa, imprimía carácter señorial al que la vestía. No, aquí la capa era para las fiestas, porque las capas, por lo menos las que yo conozco, eran capas así como, oye, de paño bueno. En todo este corpus de prendas no debemos pasar por alto las que se usaban a diario, porque encierran un arcaísmo tal que ahora nos resultaría extraño ver cubrirse a los hombres con mantillo, a la manera de sus compañeras. El mantillo era una mantillita pequeña, que se la ponían así, que la tapaban los hombros y media espalda. Y la abrochaban así con un brochete, era negro, y iban muy bien, sí. Los pastores pues también llevaban zagones, llevaban unos zagones de cuero, se los ponían así, y claro, con eso no se rompían los pantalones. Porque si no, pues claro, pues andando por el monte con el ganado, pues los pantalones cuando venían a casa venían desarmados. Entonces, ahí se cogía los zagones, se les ponían de así para abajo, y claro, ya eso, y si con agua, pues tampoco se mojaban tanto. Las sanguarinas, esas eran como una capa, pero llevaban una manga. Y esa manga la echaban al hombro y metían una piedrecita en la manga para que haría peso y no se caería. Sí. Aquí lo que más ha habido ha sido las sanguarinas y las mantas, la manta. Llevabas la manta bien recogida y cuando hacía frío te la ponías bien, te echabas al hombro, te cruzabas y no te enfriabas, ¿no? Vamos, yo lo que he visto a los pastores era, eso así, la llevaban todos. Porque a ver, para aguantar este clima por aquí no, pues en general llevaban, lo que yo he conocido es una manta que se la enrollaban y caía, ¿no? Y les cubría todo. Mi madre sí que la he conocido ponerse, porque iba pastora, llevar las faldas de estameña, que no era sayal. Pero y la estameña no, era más sencilla porque no tenía ese peso. Y los que iban al campo, o sea, los hombres llevaban el mantillo. Igual que el negro de poner a la cabeza, la misma forma, más grande o más pequeño, pero eso se lo ponían los hombres, bueno, y muchas mujeres. Además es que la forma de cubrirte era cogiéndote la cabeza y ya no te caía el agua tampoco, ni te daba el frío a las orejas. Porque a diario estaba el delantal de sayal, que era el que... Porque es que el delantal era una prenda que llevaban todas las mujeres, a diario y en las fiestas. En las fiestas de una forma y a diario de otra. A diario, claro, generalmente era el sayal, que pues, es una prenda más, no sé, más dura y más fuerte y más ordinaria, bueno, pues, pero que protegía la saya. Porque claro,
Las sayas entonces no es como ahora, que parece que son de usar y tirar. Entonces una saya duraba muchos años, a veces hasta se heredaba y no se tiraba hasta que no se había roto. Iban mucho a las tierras, porque aquí las mujeres han trabajado, bueno, más que los hombres, porque los hombres se iban con las ovejas al monte y las mujeres iban a arar. Las mujeres de aquí araban la mayoría. Iban a arar y con el niño en la talega. Y aquello, eso sí, lo que era muy típico, lo de llevar al niño en la talega, colgarle en una rama de un árbol en la tierra o así, entonces iban con el arao de aquí para allá y cuando iban, plum, le daban un golpecito y el niño se balanceaba y otra vez volvían y así, eso era una cosa muy, pero eso es muy normal, ¿eh? La talega era pues una especie, una bolsa que era como hecha también de lana, que se hacía en blanco y negro, igual que las alforjas, pero en vez de tener, la alforja tenía dos, una por delante y otra por detrás, y la talega tenía solo una, era una bolsa con su cinta por eso, y entonces la talega, pues claro, se la colgaban así, con la toquilla se llevaba el niño, entonces era una especie de mochila, entonces colgaban, sentaban, o sea, le ponían al niño la toquilla, luego la ataban así por debajo del pico de la toquilla y el niño iba muy bien metidito en la espalda de la madre. Claro, y por eso la madre podía libremente trabajar en lo que sea. Y luego aquí, claro, estaba el mantillo para ir al campo, porque entonces los paraguas no se usaban. Y la gente y hacía muchísimo frío, porque es que ahora ya estamos aquí pero entonces hacía muchísimo frío y las mujeres y de todos salían con su mantillo, entonces el mantillo de sayal, eso para diario, para salir al campo, para ir con el ganado, donde hiciera falta ir. Los hombres yo creo que llevaban más, bueno, la anguarina, que era más cosa de hombres, y yo no sé si llevaban la anguarina, igual una especie de capucha también o algo de eso, me parece que era así. Y bueno, y luego la manta, que a mí lo de la manta es una cosa que me ha llamado siempre mucho la atención, porque aquellas mantas que eran tan pesadas, que eran tan gordas que sí, que darían calor, quitarían el frío, pero que cuando se mojaban, yo no sé cómo iban con aquella manta tan mojada y cuándo se secaba aquello, porque no sé, yo no sé cómo hacían, pero bueno, eso era lo que se usaba. ¿Y qué decir del gran arte pastoril? Ruecas, pasadores, agujas o los usos y torteras con labores de filigrana que en otro tiempo fueron el mejor regalo que legalizaba los noviazgos, o las liaras, vasos tallados en cuernas que ellos mismos utilizaban para beber el agua fresca de fuentes y arroyos. La maravillosa prosa conventual lo justifica de esta manera. Es menester hacerse amar de la mujer, y para eso prepara calladamente los regalitos que le sean útiles, que más aprecie ella, una rueca, una hermosa tortera para el uso con una inscripción, «Viva mi novia, viva mi dama», unos pasadores de hueso para el pelo, en los que no olvidará de poner un corazón en cada punta, o el perfil de su cabeza en el uno, y en el opuesto un corazón, o simplemente representará una flecha, la del amor. Así nacen muchos objetos que las mujeres conservarán toda su vida. Eso lo hacían mucho los pastores, también hacían de los cuernos de las vacas, hacían los llaros que se llamaban y les llevaban en el ferrón para beber agua. En vez de beber a morro, pues bebían de la fuente con el vaso. Cuando se juntaban 3 o 4 pastores y iba alguno más joven, pues siempre se la armaban los viejos. Toma, agua. Tras, bebía. Y luego pues se le bebía, cogía otro y le daba. No, ya no quiero más. Tras, le echaban a la cara. Dice, ¿sabes qué hay que hacer? Cuando no se quiere más, se pone el vaso boca abajo. Dice, así es que no quieres más. Dice, pero mientras le des, así es que quieres más. Y claro, se lo echaban a la cara. Bueno, a la cara. Sí, esto de los llaros que se llamaban así. Y haciendo nosotros el ovillo, los niños, es decir, ellas estaban allí con el uso. Y una cosa muy curiosa es lo de las, ¿cómo se llaman estas? Las torteras estas que van en
Yo recuerdo que alguna vez, y me arrepiento mucho no haberlo hecho, es haber hecho una colección, porque estaban grabadas, pero muy bien grabadas. Y es más, luego comentaban que, por ejemplo, pastores podían hacérselas a mujeres, pero más que mujeres, incluso antes a las novias o queridas, etcétera, y entonces no sé si en alguna no había algún tipo de inicial dentro de eso, ¿no? Y algunas además estaban hechas en esto que llamamos aquí la estepa, la jara, ¿no? Que es durísimo, es durísima, ¿no? En una sociedad rural, el culto a la muerte es una constante. La importancia de la memoria de sus difuntos guarda estrecha relación con la idea de redención. Dios por encima ve todo, los muertos debajo, y en el medio, el hombre. Por eso se hacía imprescindible guardar esa honra del difunto, siendo un trabajo exclusivo de la figura femenina. A veces las ausencias eran largas, concatenándose lutos que marcaban a la mujer para el resto de su vida. El cuidado de la sepultura familiar dentro de la iglesia era importante. Sobre ella la mujer colocaba el impresionante recao, un paño de lino labrado con historiados dibujos que nos retrotraen a otras culturas donde los colores ocres y azules representaban el luto. Y en Castrillo de la Reina estos trabajos son auténticos dechados donde la mujer refleja toda su sabiduría con la aguja. Este se apoyaba sobre otro paño tejido en telar o de punto y sobre ambos los cerillos, que indicaban las posibilidades económicas que tuvo el difunto o el afecto que le procesaron sus familiares. Los recaos es una tela hecha de colores, con unos flequitos en una parte, y luego encima es también una tela blanca, también con sus dibujos, y encima se ponían las tablas, que no sé si habrás visto alguna, se enrollaba la cera, nos poníamos de rodillas allí en el recao que decíamos, y allí atizando las velas. Estamos deseando que se consumieran para ir sacando la vela en la sepultura. Sí, cada familia tenía una sepultura. Bueno, yo creo que era más de un año, bueno, y que cada uno ya se quedaba ahí, como luego enseguida, cuando terminaba una fecha te llegaba la de otro, entonces ya era como una costumbre de tener un recao puesto allí. Sí, porque los hombres, aunque fuesen a misa, no se encargaban del recao. Y bueno, ahí había gente que ponía 2 o 3, depende también los posibles de cada uno, porque entonces la vida no era tan fácil. Entonces, si podías tener 2 o 3 que eran los difuntos que tenías, o más o menos, pero el que podía poner más, pues más que ponía. Pero otra gente no, la mayoría además es que entonces en las tiendas vendían siempre los rollitos esos de que no me acuerdo ahora cómo se llaman. Pero vamos, eran unos rollitos que luego lo calentábamos un poquito, vamos, ponías al lado de la lumbre para que luego no se abriese al ponerlo en la... Aquí lo que hacían... cuando se moría alguien, era después de enterrar al difunto, bueno, de quien fuese, se venía a la casa del difunto y daban pan y vino a los chavales. Bueno, lo del recao, eso era una cosa que se usaba en la iglesia, porque aquí en la iglesia antes no había bancos. Los bancos son una cosa, bueno, muy reciente. Y entonces todo el mundo tenía como asignado en el suelo un lugar. Eso, todas las familias sabían qué parte es la que le correspondía. Y entonces, cuando había un difunto, pues es que además había como una costumbre que era no sé cuánto de un añal, o no sé cómo lo llamaban, no sé qué, de luz, que decían, y no sé qué, algo así. Entonces tenían eso, el recao, que era la tela esa, primero esa más gorda, de colorines y de lana o lo que sea, y luego la otra por encima de blanca con los bordados, con crucetillas, cada uno según su estilo. Y entonces encima ponían las velas. Casi todas eran eso, en tablas de esas así, o en otras a veces no eran la tabla, sino simplemente el rollo, lo ponían así. Y también, pues, eso los familiares más directos. Y podía ser que algún sobrino o algún otro, pues no sé, como una especie de ofrenda,
pues también ya llevaban y le añadían un rosco más. Lo mismo que ahora hay en un funeral, pues las familias o los amigos o tal o cual llevan ramos de flores, pues entonces eso de las flores no se usaba, pero eso de poner en el recao un rollo de un rosco de cera, sí, eso sí. Y eso, pues, yo no sé, duraba pues bastante tiempo, yo no recuerdo así cuánto, pero vamos, yo creo que sería más de un año, yo creo. Entonces, todos tenían su sitio, y entonces las mujeres allí se arrodillaban al lado del sitio que les correspondía, y allí estaban, porque claro, entonces se estaba de pie en la iglesia. Y no había, porque lo de los reclinatorios fue una cosa muchísimo más tarde y además muy pocos, algún rico que otro así, no, pero era ya, o sea, al principio era una cosa rara lo del reclinatorio. Después fue habiendo alguno más, ya después, bueno, vinieron ya lo de los bancos y entonces es cuando ya se quitó todo lo de... Porque aquí lo normal era eso de las tablas con el rosco de cera. Porque después, más tarde, pero eso sí que era una cosa como más moderna, había aquello otro que llamaban los hacheros, que se ponían unos velones, sí, pero eso es más tardío. Lo de los roscos de cera en la tabla es una cosa mucho más antigua. En definitiva, vestidos que nos hablan de épocas pasadas, de ritos y liturgias, de ciclos de vida, de largas jornadas de trabajo y de las gentes que los portaron durante generaciones como joyas de una herencia familiar. En su ocaso, fueron arrumbados por modas contemporáneas y por los temidos procesos de globalización que les hicieron perder el simbolismo que tuvieron, la representatividad que les marcó como seña de identidad y la gravedad que les imprimió su uso en las celebraciones más especiales de aquellos que los vistieron. Pasados de moda, nunca volverán a las calles de Castrillo, ni serán los reyes del corro de pañuelos franceses, o de la rueda y la jota que tocaban gaiteros y pandereteras animando los corros domingueros del baile o de las fiestas de San Esteban y la Muela. Y sobre todo porque ya no se entienden como se entendían, porque para comprenderlos tendríamos que retrotraer nuestro pensamiento a esos días que tocaban a gordo, donde la lógica quedaba olvidada por la estética de un rito marcado a fuego por las fiestas. Como bien sentenció el padre Saturio. Por no usarse ya, nadie quiere vestirles. Dicen de ellos que están apolillados. A pesar de todos estos inconvenientes, no me resigno a echarlo al olvido, porque ya no podrán reconstruirse y será un vacío lamentable en la etnología burgalesa, y además porque pasados unos años nadie tendrá la menor idea de la antigua indumentaria serrana. Iban a excavar, se ponían un pañuelo, se tapaban toda la cara y no veían más que un poquitín así los ojos, para no ponerse morenas, porque cuando calentaba el sol se ponían morenas y se quedaban feas. Y entonces, claro, pues las que eran un poco más de eso, se ponían el pañuelo, se tapaban bien, y entonces, claro, era así la vida. Había vida, digamos, de lo que era el bailar, etcétera, con los instrumentos aquí, se iban al baile, y luego además, lo que sí que recuerdo, que posiblemente estos desaparecieran por ello, era cuando trajeron, llamaban la gramola, allí le ponían el salón del ayuntamiento, y entonces yo calculo que eso supuso el que la labor de los gaiteros perdiera un poco su función, ¿no? Bueno, es que en mi casa vivíamos con los padres de mi padre y éramos 5 hermanos, estábamos todos en la misma casa, entonces mi madre el día que tenía que ir pastora tenía que ir pastora, si mi padre tenía que ir a arar, pues cada uno a lo suyo. Sí, porque como este pueblo es un pueblo de mucha tradición de carretería, es posible que los carreteros, pues como cuando viajaban por ahí, pues traerían a sus mujeres y a sus novias, esas cosas. Yo me imagino, porque claro, aquí había muchos carreteros. Eran unos trajes que les duraban toda la vida.